Now I have the pleasure to give the floor to Dr. Alberto de la Hera, who's the former General Director of Judicial Cooperation in the Ministry of Justice. Yo soy un historiador. Y bien sabe Livio Olteanu, cuando me invitó, que lo que se me puede pedir es una intervención de tipo histórico, puesto que esa es mi profesión. Y me indicó expresamente que me fijara en la parte del epígrafe de este panel que dice la religión como fuente de conflictos. Voy a hacer una pequeña, breve, porque no hay tiempo de más, referencia histórica a la religión como fuente de conflictos, siguiendo al pie de la letra lo que el Livio Olteanu me señaló como deseable. La religión como fuente de conflictos. Me voy a ir al Imperio Romano, nada menos, donde es tradición decir que hubo muchas persecuciones de los cristianos, que durante varios siglos los cristianos fueron perseguidos. Bien, no fueron perseguidos por la misma causa. Hay 4 motivos por los que los cristianos fueron perseguidos: la causa ocasional, la causa social, la causa política y la causa religiosa. La primera persecución, la de Nerón, y las persecuciones similares a la neroniana fueron puras persecuciones ocasionales. Había algún problema y había que distraer la atención pública, y ocasionalmente en esos casos se buscó como medio de distraer a la gente, dicho en plata, el perseguir precisamente a un grupúsculo del que no se sabía nada. Nadie había leído los evangelios, ni se sabía cuál era su doctrina, ni se conocía quién era su Dios, ni cuáles eran sus dogmas. ¿Cómo iba a saber eso Nerón? En absoluto, ni los demás imitadores de Nerón. Lo único que se sabía es que era un grupo extraño sobre el que corrían voces raras. Por ejemplo, se les llamaba antropófagos porque se sabía que consumían el cuerpo y la sangre de un señor en sus ceremonias y se creía que era antropófago. Todo eso es puramente ocasional, puramente casual, y en varias ocasiones el modelo neroniano de distraer a la opinión pública con persecuciones concretas, que en algunos casos afectaron a los cristianos y en otros a otras corporaciones sociales, religiosas, raciales, eso carece de importancia histórica. Ocurrió y ya está. El segundo modelo es el modelo social, es el modelo de Trajano. El gobernador de Bitinia le escribe al emperador Trajano y le dice que hay muchos cristianos en su provincia, que ¿qué hace? Y Trajano le dice: si no ocasionan problemas sociales, déjalos tranquilos. Si ocasionan problemas sociales, evita esos problemas. Tócalos, encarcélalos, oblígalos del modo que sea a que estén tranquilos, a que no haya problemática social. El cristianismo como problemática social es reprobable. El cristianismo como problemática religiosa no me importa nada, responde Trajano. Y efectivamente ese es el modelo social. Si el cristianismo es causa de alteraciones sociales, debe ser reprimido. Si no es causa de alteraciones sociales, por motivos religiosos carece de importancia. Esos 2 modelos son 2 modelos históricos a olvidar. Tercer modelo, el modelo político. Diocleciano. Diocleciano se da cuenta de que el enorme imperio que gobierna es imposible controlarlo con medidas políticas, militares y económicas aplicables por igual a territorios lejanísimos los unos de los otros, con razas, lenguas, religiones y culturas tan dispares. Y aglutina toda la política imperial en torno a un dato, al prestigio del emperador. Bien saber que el emperador no es un dios, pero la divinización del emperador, la divinización del poder político. Diocleciano decide divinizar el poder político para mantener unido al imperio entero en torno a la unidad política establecida dictatorialmente desde el centro. En ese caso, la única confesión religiosa que se opone a la divinización del poder político es justamente la cristiana. Estamos ya en el siglo IV, en el año 300. La única religión que se opone. Y entonces sí, entonces surge una persecución razonada, política. Los cristianos me dan igual
si creen en la Trinidad, concepto que para Diocleciano no, o en la virginidad de las Marías. Esto no tiene nada que ver. Son oponentes a la divinización del poder político. Por razones políticas hay que reprimirlos. Y naturalmente no va a reprimir a los creyentes que sean un basurero, un albañil o un zapatero. Va a por los obispos, va a por los archivos, va por las bibliotecas, va por las iglesias, va por los sacerdotes, va a por quienes suponen un peligro para el concepto de unidad política del imperio. Este es su modelo. La persecución por motivos políticos. El cuarto modelo es Teodosio. La persecución por motivos religiosos. Teodosio ha establecido la unidad cristiana del imperio y ordena la persecución de los paganos. Hasta entonces habían sido la religión mayoritaria, pero que desde Constantino dejan de serla, y en el año 380 establece Teodosio la persecución de los no creyentes justamente por motivos religiosos. Ahora sí, la religión cristiana, la religión oficial, los que no sean cristianos han de ser perseguidos. Estos dos modelos, el modelo político, perseguir a la religión, a la que sea. Diocleciano persiguió al cristianismo, me da igual, perseguir a una religión porque se opone a la unidad política del poder, o perseguir a una religión porque se opone a la prevalencia religiosa del credo. El motivo de Diocleciano, la persecución política; el motivo de Teodosio, la persecución religiosa. Han llegado hasta nosotros. Me gustaría dulcificar lo que voy a decir ahora. No lo voy a dulcificar porque no tengo tiempo. Si yo quiero decir que un señor es tonto, si tengo 20 minutos, se lo dulcifico. Si tengo un segundo, le digo usted es tonto. Bien, el modelo político. El modelo político es la persecución de las religiones porque el Estado trata de sustituir a Dios. Me explico. El concepto de justicia es el concepto que preside la vida del hombre. Una ley tiene que ser justa. Si una ley determina que algo es obligatorio y ese algo es injusto, esa ley es injusta. Pero ¿quién determina el concepto de justicia? ¿Quién determina el concepto de bien o de mal? Durante siglos, la divinidad. La divinidad ha dicho, esto es el bien, esto es el mal. Y curiosamente, la inmensa mayor parte de las religiones coinciden, porque en el fondo Dios no es más que uno, coinciden en el concepto del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Pero el Estado totalitario no quiere que la divinidad sea la fuente de la justicia. ¿Quién es entonces la fuente de la justicia? El individuo. Sería el caos. Él opina que esto es bueno, yo opino que es malo y este opina que es regular. Y creamos el caos. La democracia. Cada 4 años las cosas son justas o injustas. Ahora se puede abortar, ahora solo en estas circunstancias, ahora nunca, ahora de nuevo se puede, ahora aquí, ahora no. El concepto de justicia se relativiza. Y entra en juego el Estado. Yo dicto el concepto de justicia. Es justo lo que el Estado dice, es injusto lo que el Estado dice. El bien y el mal lo define el poder político. Eso es nuestro tiempo. Diocleciano está vivo. Diocleciano está vivo. El poder totalitario intenta determinar el concepto de justicia. La ley es un dogma. Una parte importante de las persecuciones religiosas hoy en el mundo obedecen al dato de que el Estado se autoatribuye el derecho de determinar lo justo y lo injusto, el bien y el mal, lo ético y lo no ético, lo moral y lo inmoral. En el momento en que el Estado se autoatribuye ese poder, Diocleciano está vivo. La política es un motivo de persecución religiosa. Estamos asistiendo en este momento a 2 tipos de persecución religiosa. Uno es la religión, el motivo político. Los estados, unos proclamándose totalitarios y otros proclamándose democráticos, en el fondo están empeñados en determinar la diferencia entre el bien y el mal. Y como las religiones tienen un concepto de bien y mal que procede de la divinidad, todas ellas, y no del Estado, el concepto de religión es un concepto en cierto modo incómodo, cuando menos, y cuanto más incompatible con el concepto de Estado. Y vámonos a Teodosio, el concepto religioso. Teodosio está vivo, se llama Islam. Dicho en plata, el Islam es hoy en el mundo la única religión que persigue a las demás por motivos religiosos, porque no son de esa religión. Existe entre nosotros, y hay muchos islámicos estupendos, existe entre nosotros, lo llevamos toda la mañana oyéndolo, una voluntad de convivencia. No de hoy.
Hace 20 años que yo fui director general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia, y hace 20 años, yo tengo aquí testigos de primera fila que lo saben, Alberto Guaita me está mirando y lo sabe lo mismo que yo, hace 20 años que estábamos intentando todas las confesiones religiosas de España dialogar, entendernos, todas. Los cristianos, los musulmanes, los judíos, los budistas, los tal y los cual, todas. Y en la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, 2 vicepresidentes de la misma a nivel mundial, no europeo. Estamos aquí, la profesora Rosa Martínez de Codes y yo, que somos vicepresidentes de la Asociación Mundial para la Libertad Religiosa, hemos dialogado con todo dialogable, con todo lo dialogable, porque las religiones están dispuestas a dialogar entre sí. Pero un sector del Islam, traicionando al propio Islam, porque esa no es la doctrina islámica verdadera, está creando un terror religioso en el mundo. Está creando una persecución de exterminio de las religiones, de invasión de la mezquita, de invasión de la sinagoga, de invasión de la iglesia o de invasión del consulado, de quien haga falta en cada caso. Existe en el mundo en estos momentos, Teodosio está vivo, una persecución de las religiones por una religión y una persecución de las religiones por un Estado. El modelo de Estado totalitario y el modelo de Islam que se traiciona a sí mismo están manteniendo vivo el dato de que la religión es una fuente de conflictos. Una religión que pretende dialogar, convivir, entenderse con las demás. O una religión que pretende determinar en nombre de Dios el concepto de justicia, es una religión incómoda para la religión totalitaria o para el Estado totalitario. Y utilizo el adjetivo religión totalitaria y Estado totalitario con plena conciencia de que es el mismo. Detrás de todo totalitarismo religioso, político o ideológico, hay el dato de que la religión se transforma en un motivo de conflicto. La religión pide libertad. La religión pide tolerancia. La religión pide entendimiento. La religión pide diálogo. ¿Dónde no es posible la religión? Donde no haya libertad, ni tolerancia, ni entendimiento, ni diálogo. Es decir, en Diocleciano y en Teodosio, en el Estado totalitario y la religión excluyente. Si en el mundo no tuviésemos una religión excluyente o no tuviésemos un Estado totalitario, las religiones vivirían en paz, porque ansían todas la paz. Ha habido épocas, Teodosio ha estado presente durante siglos, la Inquisición española, católica, luterana, alemana, Enrique VIII, etc., han llevado a la hoguera a quien ha hecho falta. En la hoguera han muerto católicos, protestantes A y B, y judíos y musulmanes, por supuesto. Teodosio ha estado vivo. Estados totalitarios han estado vivos. Esas dos formas han perseverado hasta nosotros. El gran compromiso de esta reunión y de todas las reuniones y de todos nosotros es intentar que desaparezcan los estados totalitarios y las religiones exclusivistas. De manera que dialoguemos todos sobre la libertad, sobre la tolerancia, sobre el entendimiento y sobre la paz. Nada más.